El tiempo de Cuaresma es un tiempo en el que el sembrador, que es Cristo, sale a nuestro campo para derramar a voleo la semilla de la palabra de Dios, con la generosidad con la que Dios solo sabe sembrar. Y entre todos los medios que en esta Cuaresma nos regala, uno que creo que es muy importante y así tiene tradición en nuestra ciudad, es el de las conferencias cuaresmales organizadas por el Arciprestazgo de Talavera de la Reina. Además, este año, esa semilla que Dios siembra con generosidad será pronunciada hoy por nuestro señor arzobispo, don Francisco Cerro Chávez, que nos hablará de un tema tan bonito, tomando como lema esa frase que el Señor le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios. Y el señor arzobispo nos va a hablar de algo tan importante y tan cercano como es la santidad de los laicos. Ya sabéis que estamos viviendo estos 3 años hasta la celebración de nuestro sínodo diocesano, acercándonos cada uno de los años a una de esas vocaciones grandes en la Iglesia. Este año, como no podía ser de otra manera, es el laicado el destinatario de nuestra atención. Es el mayor número de fieles que lo componen en la Iglesia. Los sacerdotes somos una inmensa minoría y los religiosos también comparado con los laicos. Pues hoy, este año, estamos reflexionando con los laicos y también en nuestras charlas cuaresmales tendremos en cuenta este aspecto. La primera de ellas, como digo, se titula así: si conocieras el don de Dios, la santidad de los laicos. Bueno, pues presentar al señor arzobispo en su casa es casi una osadía. Le conocemos, le queremos, le seguimos y ahora, sobre todo, también con la facilidad que nos da el poderle escuchar a través del canal diocesano de televisión o de Radio Santa María de Toledo, que están conectando en directo en este momento con nosotros, para que también muchos fieles de otros lugares de la diócesis puedan aprovecharse de estas charlas cuaresmales. Pues no les canso mucho más. Damos por inauguradas estas charlas con la presencia de nuestro señor arzobispo y damos gracias a Dios porque no solo le tenemos todos los lunes aquí en Talavera de la Reina con nosotros, sino que cuando le propusimos que él pronunciara la primera charla cuaresmal, no solo nos dijo que sí, sino que nos dijo que encantadísimo. Muchas gracias, señor arzobispo, y bienvenido a su casa, la casa de la Virgen, la casa de todos los talaveranos. Estoy encantado de estar aquí en este lugar tan talaverano, tan nuestro como es la Virgen del Prado, donde María, nuestra Madre, nos acoge a todos y nos ayuda pues a vivir esa maravilla que significa que ningún dolor existe que no tengamos a María cerca de nosotros, ¿no? María siempre está junto a la cruz. Por tanto, todo sufrimiento, todo dolor, cuando se vive por Cristo, con Él y en Él, sabemos que María, nuestra Madre, está a nuestro lado. Por eso me parece un acierto y agradezco mucho al provicario general, también al rector, a don Felipe y a todo el arciprestazgo, al arcipreste, estas charlas cuaresmales que abren un poco a toda la ciudad a comentar el lema, sobre todo de este año, que son los laicos. Laicos, saben ustedes que significa laos, es decir, significa el pueblo de Dios. Como decía hace unos momentos don Raúl, pues significa que es la mayoría del pueblo cristiano, ¿no? Cuando le pregunta aquel periodista amigo personal del Papa Benedicto XVI que cómo estaba la Iglesia con esos 1.300 millones de católicos que somos, respondió con mucha sabiduría el Papa, como siempre, el Papa emérito,
o mejor dicho, Benedicto XVI, porque que ha tenido siempre esos gestos de amor a la Iglesia, cuando le preguntaba a este periodista, le decía: ¿a quién se refiere usted la Iglesia? ¿En qué sitio? ¿En qué lugar? ¿A qué sector? ¿A los sacerdotes, los laicos, la vida consagrada, no? Y él decía, pues que claro, que la Iglesia está más viva que nunca. Y la Iglesia está viva y sigue viva, ¿no? Pero también, pues dependerá de muchos lugares. No es lo mismo la vieja Europa, con sus conflictos, con sus problemas, ahora mismo incluso con sus guerras, tremenda, ¿no? Ahí en Ucrania, no es lo mismo, pues, otros lugares, otros sitios, ¿no? Por tanto, vamos a situar el tema que quiero hablar en esta. No voy a ser muy largo, no suelo ser muy largo. Saludo especialmente a los telespectadores del canal diocesano, que nos siguen muchísimos, y también a Radio Santa María. El lema que a mí me han pedido: mañana vendrá el obispo auxiliar a hablar también en esta línea de los laicos, y don Braulio hablará también de la misión de los laicos. Hemos elegido como tema la carta pastoral, Los sueños se construyen juntos, donde es una carta que escribí para hablar de lo que significa laicos por vocación. Y me ha parecido también muy acertado el texto de Lucas 4, que es el texto que me han dicho que comente, que es el texto de la samaritana. Mirad, Jesús se encuentra con aquella mujer y Jesús va a decirle un poco lo que es propiamente esa vocación de lo que significa vivir la santidad por el bautismo. Papa Francisco tiene mucho interés en que descubramos todos que hay una vocación común a los sacerdotes, a los laicos, a la vida consagrada, que es la llamada a la santidad, y que eso arranca de nuestro bautismo. En el bautismo hemos sido verdaderamente hechos hijos de Dios y hemos sido hechos también hermanos. Formamos parte de esta familia que es la Iglesia, ¿no? Y como decía preciosamente San Bernardo, el único error que hay en la vida es no ser santo. Todos los demás errores o todos los demás fallos se pueden, pero el único error que existe en la vida es no ser santo. Somos llamados a la santidad por el bautismo. Fijaros, si nosotros, antes de comenzar el texto de la samaritana, yo leyese el texto que aparece en número 15 de mi carta pastoral, dice así: no está nunca más recordar el número 31 de la Lumen Gentium, que sigue resonando con fuerza en el día de hoy. Y dice así, lo que hemos repetido nosotros: a los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, en lo secular, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social. También estamos dedicados este año a la familia, al conmemorar precisamente este gran documento del Papa Francisco sobre la familia, ¿no? Estamos en el 5º aniversario de Amoris Laetitia. Dice: allí están la llamada por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento, y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, de manera singular, a ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están tan estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor. En el acto inaugural que se tuvo precisamente allí en el Congreso de los Laicos, uno dijo esto que es precioso: soy laico no por defecto, sino por vocación. Existe una vocación al laicado, como existe una vocación a la vida consagrada, a seguir a Cristo pobre, casto y obediente, como existe una vocación al sacerdocio, a ser pastor. Y de hecho, fijaros si esto ha sido así, que el Papa Juan Pablo II Santo dedicó un sínodo a cada una de las vocaciones en la Iglesia. Y fruto de ese sínodo, el Papa
lo que hizo fue sacar una gran exhortación postsinodal. Por ejemplo, los laicos, habló de que la identificación con Cristo viviendo la caridad, Christi Fideli Laici, fue lo que sacó precisamente como documento postsinodal. Entonces hablaba el Papa de cómo los laicos están llamados a transformar el mundo según el corazón de Dios, que acabamos de leer. La vida consagrada que dedicaremos al curso al año que viene, seguimiento de Cristo, pobre y casto y obediente. El Concilio Vaticano II, en Perfecta Caritatis, va a decir que los consagrados están llamados a vivir la perfecta caridad. Y los sacerdotes, la identificación con Cristo, buen pastor que entrega la vida por las ovejas. También saca la Iglesia una exhortación posinodal, que es una carta magna, Pastores Dabo Vobis, la que estamos también celebrando el día del seminario, y habla de que es también la caridad, que es la caridad pastoral, la caridad del pastor que entrega la vida por las ovejas. Por lo tanto, a las tres vocaciones, laicado, vida consagrada y sacerdote, siempre es la identificación con Cristo y siempre es vivir la caridad. La vida religiosa, podríamos decir que es la caridad perfecta, el sacerdote, la caridad pastoral, y los laicos, la caridad política, entendiendo por política la caridad en el mundo, en las entrañas del mundo, donde va a visitar Jesús, aquella mujer samaritana, que es el texto de fondo que voy a comentar. Si conocieras el don de Dios es el título, y es que no sois vocación porque no tenéis otra cosa. La vocación del laico, yo siempre digo que es de primera, porque en la Iglesia todas son vocación de primera, porque todo es vocación a plasmar a Cristo, muerto y resucitado, que vamos a celebrar en el Trido Pascual y que estamos ya en esta Cuaresma identificando con los sentimientos de Cristo, porque el único horror que hay en la vida es no ser santo. Es el único horror que existe. ¿Quién era la samaritana? Jesús intentó por todos los medios ir a verla. Ella no quería encontrarse con nadie. La samaritana es una mujer del pueblo, es una mujer que probablemente cuando estuvo hablando largamente con Jesús, ella pensaría, el texto de Juan 4, que le estaba metiendo a Jesús un pepe tremendo. Pensaría, esta piensa que yo soy Santa Teresa de Jesús, claro. Y no sabía que Jesús la tenía bien, la conocía. Y bien que la conocía, y la amaba. Porque Jesús nos conoce porque nos ama, y nos ama porque nos conoce. Jesús no nos rechaza nunca a nadie, ¿no? Por eso el texto de la samaritana es que Jesús, cuando supo Jesús que habían oído que los fariseos, que Jesús hacía más discípulos y que Juan, y que bautizaba, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea y partió de nuevo para Galilea. Era necesario, así traduce la Nueva Biblia Española, tener que pasar por Samaria. Quería encontrarse con aquella mujer en el corazón de la vida. A las 12 del mediodía, a la hora sexta, esta mujer que va al pozo no quiere encontrarse con nadie, pero Jesús sí quiere encontrarse con ella. El Señor tiene sed concretamente de mi amor. Él quiere encontrarse con nosotros en el corazón de la vida, ¿no? Fijaros que cuando llegue el tiempo de Pascua y se encuentre con el resucitado, Jesús va a decir, id a Galilea y allí me veréis. ¿Qué es Galilea? La Galilea de los gentiles. Galilea es la vida. Galilea donde están los pescadores, los trabajadores, el lago, los problemas, las dificultades. Jesús les cita en la vida, donde estáis los laicos, hombres y mujeres, la familia, el trabajo, que vivís el encuentro con Jesús. No le dice Jesús, ahora resucitado y vivo, buscadme en el templo, solo en el templo, o solo en la sinagoga. Buscadme, id a Galilea, y allí me veréis. Veremos a Jesús en la medida en que nosotros nos dejemos encontrar con Él. Esta mujer va allá al pozo, un pozo que aparece tantas veces ahora en la Cuaresma, este pozo donde Moisés, también estamos leyendo en el oficio de lectura el texto tan precioso del Éxodo, pues allí va a ese pozo y llega esta mujer. Es muy bonito el comentario que hace San Agustín. Esta mujer es como signo también de la Iglesia, que va a buscar porque tiene sed de amor, tiene sed. El corazón humano no puede estar vacío.
O lo llenamos con Dios o lo llenamos con cualquier cosa, ¿no? Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestro corazón anhela encontrarse con Jesús. Todos los que estamos aquí en estas charlas cuaresmales, ¿dónde estaríamos ahora cada uno de nosotros si no nos hubiésemos encontrado con Cristo? ¿Dónde ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? La vocación del laico brota en las entrañas de la vida. Por el bautismo estamos llamados a transformar el mundo según ese corazón de Dios. La samaritana tiene, como los samaritanos, dos grandes pecados. Es racista. Es la única persona en todo el Evangelio que le va a descubrir a Jesús su condición de judío. Oye, que tú y yo no nos llevamos, que yo soy samaritano y tú eres judío. Por lo tanto, es una mujer que le va a poner a veces muy complicado la vida de relación con Dios en medio del mundo, que es lo que le puede pasar a los laicos. Los laicos vivís momentos, como todos, como la misma Iglesia, difíciles. ¿Cómo ser cristiano hoy en los ámbitos que nos habla la Iglesia, donde tenemos que transformar el mundo según el corazón de Dios? Por ejemplo, en la familia, por ejemplo, en la cultura, en el mundo del trabajo, en el mundo social, en el mundo político. Todo eso es la labor de los laicos. Y no es fácil hoy. A veces ser cristiano te tachan o te ridiculizan. A veces no es fácil ser cristiano en ese ámbito. Y por eso, en este sentido, Jesús va al corazón de la vida, que es donde está esta mujer, que, vuelvo a repetir, no quiere encontrarse con nadie, porque tiene primero ese pecado. Y segundo, otro gran pecado que tiene es que ellos hacen la vida y la guerra por su cuenta. Ya se han separado de la adoración en el monte Sión. Y ahora ellos adoran a Dios, precisamente, se han inventado su culto en el Garicín. Son cismáticos, racistas y cismáticos. Esos son los samaritanos. Por eso cuando Jesús pone como ejemplo de caridad y de amor un samaritano, les ponía a 100, a todos los fariseos sobre todo. Les pone como modelo de santidad. No porque sean cismáticos y racistas, sino porque el Señor hace maravillas cuando uno es capaz de encontrarse con Él. Pues el Señor le va a decir realmente algo que es precioso, ¿no? Llega una mujer a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Mirad, este es el grito que, como vosotros, no lo capta nadie a la hora de hablar de la santidad de un laico. Mira, vosotros tenéis acceso a cantidad de personas que no tengo yo como obispo. Tú puedes hablar con tu amiga, con tu amigo, con tu compañero, con tu persona que trabaja en trabajo, cuando vas estás por ahí. Tú tienes una capacidad de acercarte a la gente, que es maravilloso. Y ahí es donde tú percibes el grito de la humanidad. Dame de beber, dice Jesús, tengo sed. Vosotros sabéis que este texto de tengo sed lo ponen las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta en todos sus sagrarios en inglés. Tengo sed. Tengo sed. Es el grito de Jesús. Tengo sed en la Eucaristía, tengo sed en los pobres. Jesús tiene sed de que yo tenga sed de su amor. Por eso Jesús viene a buscarnos en las entrañas del mundo. Por eso Él nos cita en Galilea. Una tarde en Nazaret coincidí en Tierra Santa con Bruno Forte. Es un teólogo italiano que él es actualmente arzobispo de una diócesis italiana. Y Bruno Forte le dio ejercicios espirituales al Papa Juan Pablo II. Y todos los ejercicios, yo creo que no se han traducido al castellano, están en italiano. El Papa Juan Pablo II escuchó de Bruno Forte, entonces no era obispo, era teólogo solo. Él escuchó esta realidad que a mí me parece que es preciosa. Dice, yo le enfoqué, me comentaba él, estuve ya digo toda la tarde en Nazaret con él hablando, celebramos la misa juntos. Y yo recuerdo que él me decía, yo le enfoqué al Papa todo desde Galilea, desde la vida, porque dice él, en los ejercicios espirituales empleé las 4 semanas que emplea San Ignacio. La semana de la resurrección de Cristo la titula así, id a Galilea y allí me veréis. Pero la meditación o la reflexión sobre la Navidad
Y sobre la Anunciación la titulé La cosa empezó en Galilea, que leemos precisamente en el texto de Navidad y en torno del misterio de la Encarnación. La cosa empezó en Galilea. Segunda semana, la última semana, id a Galilea y me veréis. Y la pasión de Cristo, dice él, la enfoqué al Papa Juan Pablo II diciendo, desde Galilea estamos subiendo a Jerusalén. Casi enfoca la Iglesia la Cuaresma. Estamos subiendo a Jerusalén y en Jerusalén vamos a celebrar a Cristo muerto y resucitado. Y el tema del pecado es la Galilea, es el lugar más bajo de la tierra. El Jordán, donde se bautizó Jesús, es el lugar más bajo de la tierra, el más bajo de todos. Y parece ser que Galilea estuvo repoblada de los que volvieron del exilio de Babilonia. Estaba repoblada Galilea, lo más bajo, lo más humilde. Pues ahí en Galilea es donde, en el Jordán, es bautizado Jesús, identificándose no solamente con el lugar más bajo de la tierra, sino con lo más humilde, lo más pobre, lo que no cuenta para el mundo, desde la pobreza más total y más radical. Por tanto, me decía Bruno Forte, que enfocó al Papa Juan Pablo II desde la Galilea, es decir, desde la vida, que es de donde se desarrolla toda la vocación de un laico. Vida es su familia, vida es su trabajo, vida son los amigos, vida es la calle, vida es el barrio, vida es también mi relación con la parroquia. Esa es vuestra vocación. Cómo vivir a Cristo, por Cristo, con Él y en las entrañas de la tierra y del mundo, ¿no? Y eso es donde va Jesús a buscar a esta mujer, a la samaritana, para decirle, dame de beber. Porque sus discípulos se habían ido a comprar. Y le dice la samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y dice Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. Fijaros, la mujer en nuestra vida también se puede meter mucho egoísmo. Porque cuando el Señor le habla del agua viva a la samaritana, dice, venga, dame tú de beber en sí, pero para que no tenga que venir al pozo, ¿no? Y el Señor le dice, verdaderamente, si conocieras el don de Dios, que es el título para hablar de la vocación a la santidad de los laicos, ese don de Dios, ese regalo. ¿Quién es ese don de Dios? Es el mismo Jesús, es el Espíritu Santo. Ese don de Dios es la misma vida de gracia, si conocieras el don de Dios. Y Jesús le va a decir a la samaritana algo que es precioso. Precioso, fijaros lo que dice. El que beba de esta agua, el agua del pozo física, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, se convertirá en él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Es decir, en el fondo, viene a decir Jesús que todas las cosas de este mundo no sacian nuestro corazón. Quien beba de esta agua física, material, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, que es mi amor, ese no volverá a tener sed jamás. Mirad, esto en el fondo lo que le viene a decir Jesús es que en los corazones cristianos hay dos tipos de corazones. Corazones fuentes y corazones depósitos. Corazón fuente es aquel que hunde sus raíces en el corazón de Cristo. Son como esas fuentes que habéis visto vosotros en la ciudad aquí en Talavera, que siempre están llenas y siempre están rebosando, nunca están vacías. Sin embargo, hay muchos cristianos que en vez de conectar con esa sintonía de la fuente que es el corazón de Cristo, tienen corazón más bien depósito. Y se llenan pero se van vaciando, son más bien como las pilas que tienen fecha de caducidad. Los cristianos tenemos que enfocar incluso, tenemos que descubrir en nuestra vida laical, en nuestra santidad laical, en nuestra vocación laical, que tiene que ser fuente de nuestra vida también y de espiritualidad, nuestra familia y nuestro trabajo, y donde vivimos y lo que hacemos, y la gente tiene que ser fuente de nuestra vida espiritual. Porque si no, hacemos como una doble vida. Por una parte hago mi oración, la Eucaristía, que eso es fantástico, y eso hay que hacerlo, porque si no, no somos nada. Pero luego me voy vaciando, como las pilas,
Voy viviendo, pero como las pilas me voy descargando hasta que espero que no llegue un momento en que no tenga pila y haga crack. Que hay gente que lo hace, que se quema. Por eso a veces existen tantos cristianos quemados y tantos cristianos que están engrosando siempre la unidad de quemados intensivos, claro. Pero en el fondo es porque son como las pilas, acaban siendo, se agotan. Sin embargo, el cristiano que vive lo que dice que es la santidad y la vocación laical, lo que le dice Jesús a la samaritana: si conocieras ese don de Dios y bebieses del agua viva, conectase con los sentimientos de mi corazón, serías como esas fuentes que siempre están, constantemente están llenas y constantemente están rebosando. Y eso sería un poco la caridad expresada, y eso sería la fecundidad de tu vida, y eso sería evangelizar, el rebosar de tu corazón lleno de Dios. Eso significa. Cuando una persona está llena de Dios, lo está dando a borbotones, a cañonazos. Pero hay que estar y llenarse del amor de Dios. Y esto es lo que le viene a decir. Mirad, no sé si conocéis, me imagino que sí, la experiencia que cuenta Chiara Lubi, la fundadora de los Focolares, en una experiencia que tiene en Trento. Por cierto, una experiencia muy actual, porque estamos viviendo algo parecido ahora con todo el tema de este tremendo drama de Ucrania, ¿no? Allí, cuando estaban en pleno Trento viviendo la Segunda Guerra Mundial, caían constantemente bombas. Y cuando sonaban las bombas allá, pues caían, pues iban todos a los sótanos, ¿no? Como ahora estamos viendo de Ucrania, ¿no? Mismo planteamiento, la misma barbarie, ¿no? La misma realidad absurda, ¿no? Con la paz no se pierde nada, con la guerra se puede perder todo, como está diciendo el Papa Francisco. Y que vamos a tener esa consagración al corazón de María Inmaculada de Fátima, consagrando Rusia y uniéndonos al Papa todos los obispos del mundo. Nosotros lo haremos el día 25 de marzo en la parroquia de Santiago, donde estoy haciendo en estos días ya la visita pastoral. Pero la barbarie es la misma. La barbarie es la misma. Y Chiara Lubi se juntaba con un grupo de 8 o 10 universitarias. Y ella, con un evangelio como este que yo tengo aquí, terminaba la Segunda Guerra Mundial y le preguntaba a cada una de las universitarias dónde había puesto su corazón. Poco parecido a la sed que tiene la samaritana y que vive en las entrañas del mundo como vocación laical. Y entonces a la primera que le pregunté: ¿y tú dónde has puesto tu corazón? Y dice: pues mira, yo pensaba volver a la fábrica a trabajar, pero las bombas han destruido la fábrica. ¿Y tú? Pues yo pensaba volver con mi familia, pero hace 7 meses que no sé nada de ellas. Las bombas también han destruido mi hogar, el barrio donde vivía, como ahora estamos viendo en imágenes increíbles allá en Ucrania. ¿Y tú? Dice otra: pues yo pensaba casarme, pero se llevaron a mi novio a la frente y hace 2 años casi que no sé nada de él. ¿Y tú? Pues yo pensaba, y así fue una por una diciendo dónde había puesto su corazón. Y todos lo habían destruido las bombas, la guerra. Y dice Chiara Lubi: ¿puede existir un ideal que ninguna bomba pueda destruir? Sí, existe uno, que es Jesucristo. Él permanece cuando todo el resto muere. Cuando todo el resto muere, Jesucristo permanece, ¿no? Él, detrás de cada dificultad, de cada contradicción, de cada guerra, de cada pandemia, los laicos, vosotros, hombres y mujeres, tenéis que decir al mundo cómo sabe el amor de Dios. Tenéis que recoger la sed de la gente. Esa es vuestra vocación laical, que es una vocación preciosa. Porque vosotros vivís la vida de todo, como dice la carta a Dios Neto de los cristianos. No se distinguen ni en forma de vestir, ni se distinguen tampoco aparentemente en nada externo, no viven en ciudades apartes, viven mezclados con la gente como sal de la tierra y luz del mundo, pero superan con su vida lo que es una vivencia mediocre, como vive mucha gente en la humanidad. Se ve que viven de otra manera y a otro estilo, ¿no? Tienen el corazón verdaderamente puesto en Dios y superan con sus leyes todas las leyes, incluso humanas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que dice la carta a Dios Neto, hablando de los cristianos, ¿no? Pues esa es vuestra vocación. Y vuestra vocación es descubrir la sed que tiene la gente de Dios. Mirad, los cristianos tenemos
el mejor producto, que es Cristo. Y por eso, cuando yo ahora que estoy haciendo la visita pastoral me preguntan en institutos, en centros, en lugares, ¿por qué usted es cristiano? ¿Por qué es obispo? Porque yo no quiero que la gente se pierda lo mejor de la vida, que es Jesucristo. Porque perderse a Jesús es perderse lo mejor de la vida. Y por eso soy sacerdote, y por eso soy obispo, y por eso soy cristiano. Pero vosotros, los laicos, los fieles laicos, recogéis la sed de tanta gente. Esa amiga que te llama porque está pasando un momento depresivo o angustioso, o ese amigo que tienes que ha perdido a su hijo o a su padre, o aquella persona que no tiene trabajo, o aquel que... Es impresionante descubrir esta realidad. Cómo nosotros podemos hacer lo que hace Jesús con esta mujer. Que fijaros, es precioso esto, ¿eh? Va a buscar agua al pozo. Y cuando se encuentra con Jesús se olvida hasta el cántaro. No se lleva el cántaro ya, pues se olvida por agua. Deja y va a anunciar. Pero sobre todo, cuando Jesús le hace caer en la cuenta de algo que luego al final voy a decir, siguiendo al Papa Francisco, de lo que tiene las 4 cercanías de un laico. Él nos lo aplicó a nosotros, a los obispos, lo ha aplicado a los sacerdotes, y yo voy a hacerlo aplicando a vuestra propia vida para hablar de la vocación laical y de la santidad. Pero antes, que esto es precioso, Jesús le va a decir a la samaritana que la conoce y la ama. Porque cuando están en este diálogo, que como diría Cristina de Arteaga, la gran mística, esta mujer que está en proceso de canonización y que es una jerónima, esta mujer que es una de las mejores poetisas de la humanidad. Precisamente una de las oraciones que rezamos en la hora intermedia es suya, aunque esas oraciones o esos himnos no tienen nombre, porque lo ha asumido la Iglesia en su liturgia, pero hay un texto precioso de Cristina de Arteaga, cuando dice que para seguirte no me des coronas de laureles, dame coronas de espinas, ¿no? Es una oración preciosa y fuerte, ¿no? Pero decía Cristina de Arteaga que nuestra vida es la lucha del amor, con mayúscula, contra el amor. La lucha del amor contra el amor. Esa es un poco nuestra vida, ¿no? Y aquí se ve mucho en la samaritana. Cristo quiere atraerla y ella quiere atraerla a su terreno, ¿no? Y hay un momento en el cual Jesús le hace la pregunta del millón, la prueba de algodón, la pregunta tumbativa: ¿dónde está tu marido? ¿Por qué le pregunta a Jesús eso? Pues esa es la pregunta de la vida laical y de la vocación laical. Cuando tú te encuentres con Dios vas a ser examinado en el amor, pero también te va a preguntar por las personas que han estado a tu lado, que han compartido tu vida, tu mujer, tu marido, tus hijos, las personas que has tenido. Tú no has podido vivir tu vocación solo. Tienes que vivirlo a través de esa mediación humana, ¿eh? El matrimonio es cuestión de 3, como la vocación, ¿no? Vosotros tenéis que amar, y desde ese amor también. Y Jesús le pregunta por lo más íntimo: anda, vete a decirle a tu marido que venga. Le pregunta por su marido. Ella se queda totalmente, podríamos decir, en blanco. ¿Marido? Y Jesús: claro, has tenido 5 y el que tiene no es el tuyo. En el fondo le viene a decir: mira, te conozco, y aunque hayas buscado tantas veces amor, nunca has conocido el amor. Nadie te ha querido. No sé si conocéis una novela fuertísima de un autor, probablemente el escritor de los más prestigiosos y mejores cristianos del siglo XX, que es José Luis Martín Descalzo. Él escribió una novela que luego se hizo obra de teatro titulada Las prostitutas os adelantarán en el reino. Es una frase de Jesús, dura, Las prostitutas os adelantarán en el reino. Dice a los fariseos y a aquellos religiosos de su tiempo, ¿no? Y hay una escena de que esta mujer, durante la Guerra Civil Española, ha recogido un Cristo bellísimo de su parroquia, y después de un tiempo el párroco le pide que vuelva a ese Cristo tan hermoso, porque es una auténtica obra de arte, que vuelva a la parroquia. Y la mujer no lo quiere devolver. Ha vivido. Y hay un momento de la escena dura pero bellísima, ¿no? Preciosa, ¿no?
le dice aquella mujer, aquel párroco, aquel sacerdote, no te lleves a mi Cristo, de verdad, a este Cristo, acariciando al Cristo bello, que he tenido muchos amantes, pero nadie me ha querido como él. Me recuerda mucho a la samaritana. He tenido muchos amantes, pero nadie me ha querido como él. Precioso ese texto, durísimo, de este encuentro que narra Martín Descalzo en Las prostitutas os adelantarán en el reino. Por eso, en este sentido, yo creo que al final esta mujer se queda pobre. Cuando ve que Jesús le conoce, nosotros los occidentales, nosotros los cristianos occidentales, que somos muy prácticos, decimos que solo podemos amar lo que conocemos. Los cristianos orientales, que son quizás más profundos que nosotros, donde está pues Ucrania, Rusia, tantísimos cristianos, dicen algo para mí me parece tan profundo más que lo nuestro. Es verdad que solamente podemos amar lo que conocemos, pero también es verdad que solo podemos conocer lo que amamos. Tú conocerás, si amas a una persona, la conocerás. Y si la amas, la conocerás cada vez más. Y si cuanto más amas a una persona, más la conoces. Es verdad que cuanto más la conoces también, más la amas. Pero a veces no podemos amar si no conocemos. Y esto es un poco lo que le dice Jesús a aquella mujer, ¿no? Que cuando se queda pobre, que cuando se queda prácticamente en su pobreza total y absoluta, es cuando el Señor le va a revelar los secretos de su corazón. Y es cuando le va a decir dónde se va a dar el verdadero culto en espíritu y en vida. Y es cuando le va a recordar su profunda vocación de adorar en espíritu y en verdad, como hacéis aquí en Talavera también, las parroquias en adoración perpetua que tenemos. Y es cuando va a recordar esta mujer que se tiene que reconciliar con Dios. Y es cuando esta mujer en su apostolado descubre que tiene que ir al mundo a anunciar el Evangelio. Y por eso va a su paisano y a decirle, he encontrado al Mesías. Por eso yo creo que en este sentido, esta vocación de esta mujer nos descubre la profunda vocación laical a vivir en las entrañas del mundo con los sentimientos del corazón de Jesús. Por eso, y basándome en este texto ya para entrar en la última reflexión, los últimos momentos de esta charla cuaresmal primera sobre la vocación a la santidad del laico por el bautismo, yo me atrevería, le escuché al Papa Francisco en la visita pastoral hablando de las 4 cercanías que tenía que tener el obispo, 4 cercanías, que yo lo escribí en un artículo en Padre Nuestro. Acabo de leer esta mañana, preparando también la carta pastoral que voy a entregar a cada sacerdote el Jueves Santo sobre la familia y el sacerdote, y estaba preciosamente esta carta pastoral que voy a entregar, el Jueves Santo, estaba leyendo para complementar alguna cosa la carta que ha dirigido el Papa Francisco a los sacerdotes de Roma. En un encuentro que tiene con los sacerdotes de Roma, el Papa le habla de las 4 cercanías del sacerdote. Y yo me atrevo, parafraseando al Papa Francisco, de hablar para la santidad del laico, las 4 cercanías del laico. ¿Dónde tiene que estar el laico cercano si quiere vivir la santidad? ¿Dónde tendría que estar el laico? ¿Qué sería la cercanía? Y el Papa, en esta línea un poco que estoy hablando de si conocieras el don de Dios desde la vocación también de esta samaritana, que tiene que dejarse totalmente inundar por el agua viva que brota del corazón de Jesús, la primera cercanía de un laico tiene que ser al Señor, a Cristo, a la Trinidad, a Dios. Ahí es donde tiene que ser la primera cercanía. Si una persona un laico no tiene relación con Cristo, si no vive en las entrañas del mundo con los sentimientos del corazón de Jesús, si no dedica tiempo a Dios, no me digáis, por favor, que no tenéis tiempo para Dios, porque si no, os diré que Dios ha muerto. Decía el padre Larrañaga que quien no tiene tiempo para Dios, Dios acaba siendo
nadie en su vida. Por eso la primera cercanía de un laico tiene que ser tomarse en serio su relación con Dios. La Eucaristía celebrada, comulgada, adorada, la oración, la liturgia de las horas, los laudes. Esta mañana rezaba yo los laudes en la curia de Toledo, con todos los trabajadores allá. Empezábamos con los laudes y una pequeña meditación. ¿Podemos verdaderamente vivir nosotros sin esa cercanía, nuestra santidad, nuestra vocación laical? Es que los laicos sois cristianos de segunda, que no necesitáis de la Eucaristía, ni del perdón de los pecados, ni necesitáis de la oración, de la vida de oración. ¿No necesitáis también vosotros, como el obispo y como los sacerdotes, de una profunda intimidad con Cristo? A mí me da mucha pena cuando a veces parece que una madre de familia, un padre de familia, un laico, no puede tener una profunda vida de oración. Yo he conocido a laicos y a laicas con más vida de oración o tanta vida de oración como la de un sacerdote o la de un obispo. Tanta vida de oración. Conozco madres que se levantan temprano a orar y que hacen de su oración su vida, esa cercanía profunda a Dios. Que no tiene una profunda relación con Dios no puede vivir la santidad, que en el fondo es plasmar en su vida los sentimientos del corazón de Cristo. Cuidado, tendrá que ser una vida espiritual y una vida de oración, claro, distinto a la de un monje, o distinto a la de un cartujo, o distinto a la de un sacerdote, ¿no? ¿Sabéis quién lo explica esto maravillosamente, que podéis leer como lectura espiritual en este tiempo de Cuaresma? La introducción a la vida devota que escribe San Francisco de Sales. Y dice este gran doctor de la Iglesia que el gran error que hay en muchos cristianos es que confunden su vocación. Y si una madre de familia quiere vivir como su madre superiora carmelita descalza, pues le costará mucho, porque no tendrá hijos que le molesten, y no tendrá maridos que tengan su dificultad y que tengan que atenderlo, y no tendrán que ir a la compra, y no tendrá que torear para tirar del chicle en el sueldo para que pueda llegar a final de mes. Será distinto la vocación de una madre de familia, de un padre, que de un laico, que de un cartujo, ¿no? Pero por eso no tiene que tener relación con Dios profunda, por eso no tiene que ser místico, o lo místico es solo para los religiosos y los sacerdotes, o también vosotros estáis llamados a la vida mística. Pues mirad, este ha sido el gran descubrimiento que hace el Catecismo de la Iglesia Católica, y que un servidor está desgranando todos los sábados a las 6, explicando en la Escuela Diocesana de Oración lo que significa la vida mística. Y eso está tan llamado tú como yo. Primera cercanía, la cercanía de un laico al Señor, para vivir con los sentimientos de Cristo. Segundo, la cercanía a la Iglesia, a la vida de la Iglesia, que también puede ser la parroquia, tu familia, que se le llama también la familia, se le llama en la Iglesia también la Iglesia doméstica, dice el Vaticano II y dicen los documentos de la Iglesia. Yo creo que en ese sentido también deberíamos plantearnos esa cercanía a la Iglesia, amar afectivamente y afectivamente a la Iglesia. ¿Cómo se nota cuando un laico ama o no ama a la Iglesia? Por ejemplo, cuando uno no ama a la Iglesia siempre habla de los curas, de la Iglesia. No se mete él. A mí me da una pena cuando dice, bueno, porque es que la Iglesia, porque es que vosotros la Iglesia, pero tú no eres Iglesia por el bautismo, igual que yo. ¿A que todos sabéis esa anécdota de la Madre Teresa de Calcuta? ¿A que todos la sabéis? Yo tuve la suerte de saludarla 2 veces, de estar con ella. Y una vez le preguntaba a un periodista con bastante mala uva, le preguntaba a la Madre Teresa de Calcuta, si usted tuviese que cambiar 2 cosas de la Iglesia, ¿qué 2 cosas cambiaría? Madre Teresa, ¿y de por dónde salgo?, diría ella. Lo que pretendía por todos los medios es que criticase a la Iglesia, que se viese desafección a ella. Es una pena cuando a veces los laicos, los sacerdotes, creamos desafección a la Iglesia o al Papa. Eso es una pena tremenda, eso es un pecado gravísimo, ¿no? Gravísimo, de crear desafección. Mire usted, yo jamás hablo mal de mi madre. Puede tener defectos, pero me ha dado la vida. Y eso vale mucho más que todo lo demás, ¿no?
Y si quiero que mejore, nunca la hago en una actitud crítica, como si yo estuviese por encima del bien y del mal, como yo también con mis pecados afeo a la Iglesia, yo mismo con mis pecados. Decía Juan Pablo II en Reconciliación y Penitencia, citando a una francesa, Isabelle Leser, que cuando amamos, elevamos la Iglesia, y cuando pecamos, todos abajamos la Iglesia, por el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Que los cursillistas y todos los que vivís esto lo tenéis tan claro en vuestra propia vida. Por eso hacéis esa intercesión, esa palanca para rezar unos por otros en la Iglesia. Por eso es tan importante descubrir esto, ¿no? Yo creo que de verdad la segunda cercanía tiene que ser afectiva y efectiva a la Iglesia. Porque le dice, contesta la Madre Teresa de Calcuta, mire usted, si tuviese que cambiar dos cosas, la primera que me cambiaría sería a mí misma. Qué buena falta me hace. Que no soy tan santa como creéis, Profunda humildad de la Madre Teresa. Me cambiaría a mí misma. Y segunda, me gustaría ayudarle a cambiar a usted, que también buena falta le hace. Tremendo, Pero certero, Las dos cosas que quería cambiar la Madre Teresa de Calcuta de la Iglesia. No creéis nunca desafección a la Iglesia, ni al Papa, ni a los obispos, no creéis. Estáis cavando vuestra propia fosa, sea quien sea, sea quien sea. Jamás he hablado mal de la Iglesia en mi vida, jamás. Es mi madre. Me acuerdo de una entrevista que tuve con don Marcelo, poco antes de ordenarme de diácono. Le digo, don Marcelo, mire usted, yo hay dos cosas en mi vida que siempre he tenido clara. Una es orar, rezar, que ha sido lo que ha mantenido mi vida. Dedicar ratos largos en mi vida, todos los días a la oración. No le he dejado nunca en mi vida de orar. Y segundo, el profundo amor a la Iglesia. No soy capaz de hablar mal de ella. Y me acuerdo que don Marcelo me dijo, qué buen camino es ese. Nunca jamás. Tercera cercanía de los laicos, cercanía a la vida. Cercanía al Señor, cercanía a la Iglesia afectiva y efectiva, cercanía a la vida. Os tiene que preocupar de todo. Todo lo humano me interesa, todo lo humano me interesa. Dice el Vaticano II, todo lo humano me interesa porque todo interesa a los hijos de Dios. Me interesa Ucrania, la pandemia, los problemas, el paro. ¿Cómo no va a preocuparnos? Que voy a vivir al margen del mundo y de la vida. Puede haber una espiritualidad que viva al margen de todo. La espiritualidad de un laico cristiano tiene que ser todo lo humano me interesa, porque todo lo humano le interesa a Cristo. Y Cristo vivió todo lo humano. Dime que no vivió Jesús. Todo lo humano lo vivió Jesús. Lo que pasa, y ahí tendríamos que dar muchas gracias al Papa Francisco. El Papa Francisco ha sido el primer Papa, o de los primeros papas, que ha potenciado muchísimo la distinción entre humanidad y mundanidad. Que hay gente que no lo tiene claro en la Iglesia, Ustedes sí lo tienen claro. Una cosa es lo humano y otra cosa es lo mundano. Si un sacerdote, si un laico visita a los enfermos, va a la cárcel, está con los pobres, ayuda a los demás, escucha, eso decimos que es humano. Y en ese se siente reflejado con el corazón de Cristo. Si le gusta mucho el poder, el dinero y el éxito, no decimos que es humano, decimos que es mundano. Que son las tentaciones que aparecen en la Cuaresma. La tentación del poder, del dinero y del éxito. Del tener, del poder y del éxito. Las tentaciones de Jesús. Di que estas piedras se convierten en pan, haz una paella para ti si tienes hambre, cosa que nunca hizo Jesús. Tírate y entonces por el poder creeremos todo en ti. O sea, esto te lo doy si me adoras, el poder y el éxito. Que siempre repito que la palabra éxito y fracaso no son palabras cristianas. Cristianismo nunca busca el éxito, busca la fecundidad, que es distinto, pero nunca el éxito. ¿Qué es el éxito? Y un cristiano nunca puede utilizar la palabra fracaso, sino tiene que utilizar la palabra cruz. La palabra cruz sí es cristiano, si quiere seguirme tome su cruz, pero no utiliza fracaso. Fracasó, por ejemplo, el padre Carlos de Foucauld, que va a ser canonizado dentro de unos días por el Papa Francisco, fracasó cuando 15 días antes de morir escribió diciendo, creo que no he convertido a nadie y me voy a morir sin convertir a nadie, allí entre los tuareg.
¿Fracasó el padre Carlos de Foucauld? Cuando hoy más de 20.000 personas le tienen como fundador y le siguen. Y ha hecho muchísimos santos. ¿Fracasó? ¿Eso es un fracaso? ¿O es la cruz, que es fecunda? Si cae en tierra el grano de trigo, es fecundo. La cercanía a la vida, defender la vida, a nuestras familias, que nos vean humanos, que me preocupan las cosas. ¿Cómo nos va a preocupar a los cristianos? Vamos a estar con un planteamiento cristiano romántico, que es distinto a la belleza de nuestra vida. Pero el hermano Rafael, cuando empieza la santidad y se tira de cabeza, es cuando el Señor le da una enfermedad. 6 meses solo pudo vivir en plenitud la regla de San Benito y la regla cisterciense, pero la santidad comienza cuando se tira de cabeza la santidad, porque Dios permite en su vida la enfermedad. Y la santidad comienza ahí, cuando uno acepta vivir la vida desde Dios. No tengáis una espiritualidad al margen de la vida, al margen de vuestra vida familiar, de vuestra vida de trabajo, de vuestra vida con la gente. Todo lo humano, dice el Vaticano II, nos interesa a los discípulos de Jesús, las alegrías, los gozos, las esperanzas de la gente. Ser cristianos muy humanos. Mirad, cuando yo vivía en Roma, me llamaba la atención que las únicas tumbas de los santos que no olvidaba nunca al pueblo romano eran de los santos que se habían caracterizado por su bondad. Siempre tenía flores la tumba de Juan XXIII, de San Felipe Neri, el loco de Cristo, de Juan Pablo II los primeros años, parecía una floristería. El pueblo nunca olvida a los que han tenido bondad, a los santos que han tenido un corazón bondadoso y humano. Y cuarto, cercanía al Señor, cercanía afectiva y efectiva a la Iglesia, cercanía a la vida. Y yo daría también cercanía para vivir con misericordia. No seáis cristianos de que os habéis instalado siempre en la queja, porque ninguna queja os hará feliz. Instalaros en el agradecimiento. Podéis pasar toda la vida quejando porque tenéis poca salud, pero podéis dar gracias a Dios porque estáis vivos. Yo desde que entré en el seminario, todo el mundo siempre quejando, qué mal está la Iglesia, esto va a desaparecer, cada vez somos menos, cada vez... Si no es verdad, esto está más vivo, pues sigue vivo. Y la gente sigue apuntando a la X y la conversión siempre pasa por el bolsillo más que nunca. 40.000 nuevos este año. Así que la gente cada vez confía más en la Iglesia, aunque algunos quieran hacer interés de que eso no es verdad, pero allá ellos. Porque la Iglesia siempre asiste y siempre asiste al entierro de los que la quieren enterrar. Siempre asiste al entierro de sus enterradores. Siempre. Entonces nosotros tenemos que vivir con esa misericordia y esa comprensión que tenemos que vivir. Por eso yo la cercanía última que diría es la cercanía a los que sufren. Tener un corazón misericordioso. Cómo capta maravillosamente bien al hablar de la santidad de un laicos, esos laicos que se han caracterizado por su misericordia, por su estilo de comprensión, ¿no? Por ejemplo, Carlos Acutis, que acabamos de hace poco. Carlos Acutis ha removido el mundo, este joven, este chico, con su chándal, con su entrada en Internet, con su vida. Pero tantos y tantos santos humanos, laicos. La Iglesia ha canonizado a muchos laicos. Hemos celebrado hace poco, estuve yo en Malagón, porque canonizó la Iglesia hace la canonización de los grandes santos españoles y un italiano. Y entre los españoles, la categoría de Francisco Javier, de San Ignacio de Loyola, el italiano Felipe Neri, pero un santo laico, San Isidro Labrador. 400 años ya la Iglesia canonizaba a un laico, agricultor, trabajador. La Iglesia siempre tuvo en cuenta la santidad también de los laicos y ahora cada vez más está santificando a hombres y mujeres que se han caracterizado precisamente por su amor, ¿no? De todo tipo de gente.
porque donde Dios nos siembra, ahí tenemos que florecer. Mirad, no existe absolutamente desde ninguna realidad donde yo no me pueda santificar. A mí me encanta poner el ejemplo de las flores. Las flores florecen en todo sitio. He visto flores en el agua, en la montaña, en la nieve, en los vertederos, en los basureros, en los cementerios, en el alquitrán, en las carreteras. No existe ningún sitio donde uno no pueda florecer. Toda la santidad de nuestra vida puede florecer si nosotros somos capaces en nuestra propia vida de vivirlo todo por Cristo, con Él y en Él. Pues esas son las 4 cercanías que yo me he atrevido a decir parafraseando al Papa Francisco. Probablemente haya muchas más cercanías que tendréis que descubrirla vosotras y vosotras para vivir esa santidad tan preciosa, laical, para que seamos santos y irreprochables ante Él por el amor. Pero yo me atrevo a esas 4 cercanías. Cercanía al Señor, al corazón de Cristo, cercanía a la Iglesia afectiva y efectiva, cercanía también y que puede ayudarnos muchísimo a la vida, nuestras familias, la vida, y defender la vida a la que estamos desde su concepción hasta el final. Ahí tenemos la Iglesia, un programa precioso, ¿no? Nos hemos quedado solos. La Iglesia en todo el mundo se ha quedado sola, la única que ella defiende la vida. No existe prácticamente ninguna institución más que la defienda con tanta fuerza como la Iglesia. Nos hemos quedado solos. Pero ahí tenemos que seguir luchando por la vida y también la cercanía a los que sufren y a los pobres, pero desde nuestra propia experiencia de misericordia. Cuando el corazón de un laico, un padre, una madre, esposo, amigo, hermano, es misericordioso, que la palabra misericordia tiene como 2 realidades. Una es dar el corazón al miserable, pero la otra me gusta tanto más que esta, y es, tiene misericordia aquella persona que cree que desde Dios su vida siempre tiene solución. Quien piensa que su vida tiene solución, tiene misericordia. Quien piensa que su vida no tiene solución, ha perdido el gozo de la misericordia. Muchísimas gracias, señor arzobispo, por esta preciosa meditación y por esta preciosa charla cuaresmal en la que nos ha llamado a la santidad. Les decía que la Iglesia siembra a través de sus pastores a manos llenas la semilla de la palabra. Creo que hoy, a poca tierra buena que seamos, y creo que todos lo queremos ser, nos llevamos muchas de estas semillas que florecerán en frutos de buenas obras, en frutos de santidad. Y también les emplazo a mañana, si Dios quiere, a la misma hora, a las 8:30, para una nueva charla cuaresmal, que en este caso será pronunciada por Monseñor Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, que hará su presentación oficial mañana en Talavera. Mañana será su primera vez que viene a un acto oficial a la ciudad de Talavera como obispo auxiliar de Toledo. Con lo cual también le acompañaremos y les pido que si pueden inviten también a otros para venir a darle esta bienvenida y para venir a escuchar su palabra. Nos hablará precisamente de la conversión de vida en el laico, con una charla tan sugerente como el título Adorar en espíritu y verdad. Pues mañana, si Dios quiere, más. Un abrazo muy fuerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ave María Purísima.